Actualmente Europa se encuentra en una de las crisis políticas más importantes en las últimas décadas, resultado tanto de los efectos de la guerra en Ucrania, como también de algunos otros procesos aparejados, como es la crisis económica que enfrentan buena parte de estos países, en particular la caída de los dos ejes principales a nivel industrial, Francia y Alemania, resultado de las medidas que se tomaron en contra de Rusia, por iniciativa, por supuesto, o por orden, digamos lo mejor, de parte de Estados Unidos, y también por los problemas sociales que se han aparejado con la caída justamente de este factor industrial. En este entorno, las pláticas de Trump con Putin que se han dado en las últimas semanas, y en particular también la victoria en Alemania de Alternativa por Alemania, este partido de extrema derecha, así lo han planteado muchos analistas, pues nos abre todo un panorama particularmente importante en el cual tenemos que desentrañar cuál va a ser hasta cierto punto las pautas que va a seguir la política europea y por ende también la política mundial en los próximos tiempos. Rafael, ¿cómo ves tú la situación, digamos, en ese entorno? Los hechos nos muestran claramente que este orden geopolítico en el cual Europa y Estados Unidos tenían la voz cantante y que efectivamente estaba basado en la unión de Europa y Estados Unidos frente a la Unión Soviética y después frente a Rusia y China, hoy simple y sencillamente ha colapsado. ¿Cuáles son estos hechos? La ONU no opera más. Alguien diría que nunca ha operado, pues, pero recordemos que el Consejo de Seguridad de la ONU es, por un lado, Estados Unidos. Lo que acabamos de ver con la crisis en Ucrania es, no, primero, al presidente J.D. Vance yendo a una reunión de países europeos en Múnich y regañándolos como chicos de teta y diciéndoles que las cosas no las estaban haciendo bien. Y en Estados Unidos esto se ha visto como una vuelta de tuerca, un cambio, mejor dicho, en términos de la relación de Estados Unidos con Europa. Sí, al grado de que los europeos están muy molestos y están de alguna manera haciendo una pantomima para seguir apoyando a Ucrania cuando Estados Unidos ha decidido retirarse de Ucrania y pactar la paz con Putin. Entonces, lo que vemos que es la alianza ONU, Europa, Estados Unidos, simbolizada sobre todo en la OTAN, hoy por hoy no opera más y los acuerdos que se supone la Organización Mundial de Comercio garantiza, hoy por hoy están patas para arriba, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y todas las amenazas y los aranceles que ha impuesto Donald Trump, sobre todo a China, y que China, acudiendo a la OMC, ha mostrado cómo la OMC simple y sencillamente no puede hacer nada, es una otra muestra, digamos, de esto. Tal vez estas son solamente dos botones de muestra del tamaño de la crisis que tiene como, digamos, como causa el cambio del orden económico mundial, en donde la hegemonía estadounidense en términos económicos hoy por hoy no se sostiene, a pesar, y tal vez se sostiene con pinzas, esa poderosa pinza del que es el dólar, pero digamos, la fábrica del mundo no está más ni en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, esto que estamos viendo es consecuencia de los cambios en las relaciones económicas. Creo que es importante que veamos los acontecimientos en Europa desde esa perspectiva, no como algo al margen del fin de la hegemonía económica estadounidense, sino más bien como su consecuencia, ¿no? Y las caras de los liberales en Europa, bueno, pues perdone usted que lo diga, a mí no es que me dé gusto, ni mucho menos, pero tampoco me da tristeza. Y no me sorprende, porque en realidad todos los presidentes europeos no están defendiendo a Europa ni a los valores de la democracia, están defendiendo sus votos y su posición política, que hoy por hoy en Alemania han demostrado que la situación está cambiando radicalmente. Lo vamos a ver también en Francia, lo vimos en Italia, ¿sí? Y bueno, lo veremos en Inglaterra, etcétera. Es decir,
lo que los gobernantes están preocupados no es por Ucrania, sino por el impacto que va a tener. ¿Sí? Verse exhibidos frente a sus votantes en el sentido de no poder hacer absolutamente nada para impedir, ¿sí?, una alianza entre Estados Unidos y Rusia. Esto en realidad es patético porque da risa, pero también dan ganas, ¿no?, de llorar, es vergonzoso, porque esto se veía venir desde hace muchos años, ¿sí? Y básicamente por estos intereses cortoplacistas de los políticos en Europa, dejaron que el asunto creciera. Entonces, cuando viene el asunto de Ucrania, cuando viene la guerra de Ucrania, los europeos se unen para con Estados Unidos seguir manteniendo, ¿sí?, esta, digamos, preeminencia de los intereses europeos y estadounidenses en la región, pero con la llegada de Donald Trump eso simple y sencillamente cambió, y Donald Trump es pragmático, como lo sabemos, no está loco, aunque lo parezca, y lo dijo claramente en una entrevista. Mi enemigo es China y yo no quiero que Rusia esté unido a China. Por lo tanto, tengo que negociar con Rusia para dividirlos, ¿no? Y aquí dijimos en el programa, Jesús, en La Náusea, dijimos que la guerra de Ucrania, irónicamente, lo que estaba haciendo era unir a Rusia y a China, ¿sí?, para básicamente compensar sobre todo la ausencia de las exportaciones de gas y de petróleo ruso a Europa, ¿no? Y inmediatamente China hicieron acuerdos, fortalecieron sus alianzas con Medio Oriente, con Arabia Saudita, con otros países del sur, del Medio Oriente, perdón, del Oriente, de Corea, Vietnam, ¿no? Y entonces, pues obviamente ahora se quiere echar marcha atrás, ¿sí? Y esto lo que revela es esta crisis terminal de un orden geopolítico que hoy por hoy no se sostiene más. Claro, y que lo vemos en muchos síntomas, o sea, son síntomas que se vienen arrastrando, me atrevo a decir, incluso desde la primera década de los 2000. O sea, recordemos que el abandono de la política, digamos, internacional basada en reglas, ¿no? Que fue el gran trato que Estados Unidos planteó, bueno, que plantearon las potencias aliadas después de la Segunda Guerra Mundial, y del cual Estados Unidos se valió en muchas ocasiones para poner vetos a las políticas, o bueno, a la expansión que ellos consideraban del comunismo por diferentes áreas del globo, eh, ya caducó, ¿no? O sea, cuando los estadounidenses van a la guerra en Irak, van en contra de las directrices, de las leyes, digamos, de los acuerdos internacionales. Y eso se ve mucho más hoy en día, como decía Rafael, ante esta crisis terminal del orden geopolítico hegemónico como lo conocíamos en las últimas décadas, en las cuales evidentemente Estados Unidos ya deja de lado ese discurso para basarse en las presiones. En esto quisiera, Rafael, también recordar toda la cuestión, digamos, que está aparejada a la guerra en Ucrania, tiene que ver, como mencionabas, del hecho de que Trump llega al poder, sí, diciendo que va a cerrar la guerra, en el frente de guerra en Ucrania, pero no porque sea un gran pacifista, ¿no? Bueno, recordemos que a Obama le dieron el Nobel de la Paz, ya cualquier cosa se puede esperar en este mundo. Pero no, es más bien por eso, porque justamente necesita cerrar ese ámbito de guerra para poder concentrarse del todo en China. Y eso es justamente lo que ha hecho que avance en las pláticas con Putin, muy al pesar de Europa y sobre todo de Zelensky. ¿Por qué? Porque recordemos que hace una semana se dio un encontronazo por ahí cuando Trump dijo que tenían que regresarles el dinero que le dieron a Ucrania, que aquí muchas veces justamente Rafael lo señaló, para la audiencia lo recordará, que ese dinero no es regalado, todo tiene un trasfondo y estos son inversiones, ¿no? Y Zelensky salió a decir que no, que lo que le dieron era fondo perdido, que no era un préstamo, ¿no? Entonces, ha habido esta confrontación entre Trump y Zelensky, y en el cual ha quedado claro algo: Zelensky es un títere, es una marioneta puesta por Occidente, en particular por Inglaterra y por Estados Unidos, y en el momento en el que ya no sea útil, lo van a quitar de en medio. Y él ha aprendido un poco respecto a esto, porque llegaron al acuerdo, quisiera recordar eso, el acuerdo que hasta ahora se está hablando entre Trump y Zelensky, entre Ucrania y Estados Unidos, es: les van a regresar ese dinero a partir de entregarles las concesiones para sus tierras raras.
A cambio, lo que Zelensky pedía era que, bueno, ya que no se le va a meter a la OTAN, que se le dé un respaldo militar dentro de las posiciones ucranianas para que Rusia no vuelva a empezar con sus ataques, según, ¿no? Trump esto lo planteó como un acuerdo al cual se llegó y al cual él aseguró que Putin estaba de acuerdo para ponerlo en la mesa. El día de hoy, 26 de febrero, salió Sergei Lavrov a decir que eso no es cierto, que eso no está sobre la mesa. Ellos no van a aceptar tropas europeas en territorio ucraniano. Entonces vemos nuevamente cómo este proceso de estirar la liga de Trump le puede salir mal, porque su administración requiere como punto nodal cerrar la guerra en Ucrania. Y si no lo logra hacer por estirar tanto esa liga y por presionar tanto a Putin en términos de lo que se puede pactar, pues va a terminar generando un problema serio. Rafael, en este entorno, ¿tú cómo ves, digamos, qué es lo que viene No, en los siguientes meses en Europa? sí, está clarísimo que Zelensky se va. Y también lo dijimos, y no porque seamos profetas, sino porque las negociaciones con Putin son, Zelensky no tiene legitimidad, tiene que salir porque yo no voy a negociar con él ni voy a reconocer una paz duradera si Zelensky está. Zelensky está citado el viernes para ir con sus patrones en Washington para firmar todo lo que le pidan que firme a cambio de su integridad física. Ucrania acabaron en el mercado negro de todo el mundo y acabaron, creo que encontraron unas por acá, por nuestras tierras. Es decir, Zelensky no va a defender Ucrania, o Zelensky va a defender a su integridad física y su dinero. Probablemente acabe como refugiado en Estados Unidos, que hay un buen de refugiados ucranianos en Estados Unidos, déjame te digo, ¿no? Sobre todo porque Biden aceptó a muchos de ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a seguir viendo a la ONU y a su dirigente desgarrándose las vestiduras precisamente porque esas reglas que sostienen a la ONU no operan más, ¿sí? No operan más y nunca operaron totalmente. Siempre fueron muy flexibles en términos de la conveniencia. Pero a final de cuentas, en el Consejo de Seguridad era donde se establecían las negociaciones verdaderas. Y para darle una muestra de ello, hace 3 días, creo, Estados Unidos y Rusia votaron juntos, ¿sí? En contra de lo que quería imponer el resto de los países y con eso se acabó toda la ilusión de que no Trump y Putin eventualmente se descarrilaran las negociaciones. No, incluso China también votó. Entonces, algunos geopolíticos como el profeta Jalife dice, estamos frente a un mundo tripolar. Ahora la ONU no es Europa, es decir, Francia, Inglaterra, no. Ahora es China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y Europa queda fuera porque Europa fue la derrotada en el 45, no lo olvidemos. Sí, o sea, que fueron derrotados, acaben siendo los que repartan las cartas en el nuevo orden. No, lo hicieron porque Estados Unidos quería básicamente poner un muro frente a la Unión Soviética, pero desde el 89, la Unión Soviética, 90, la Unión Soviética no existe más, y este periodo de transición que fueron alrededor de 30 años, nos muestran claramente que los que perdieron la guerra van a tener que sentarse en los asientos de fondo, no van a estar más sentados en la mesa. Y eso es lo que lloran y eso es lo que todo el mundo, porque además, pues, Bruselas y la ONU, pues son cuates, Guterres, pues es español, digamos, son los que están escandalizados con esto, pero ahora sí les van a cobrar, ¿sí? Toda esa subordinación que tuvieron, que permitió el desarrollo económico de Europa, no lo olvidemos, el famoso Plan Marshall y después todas estas inversiones que se llevaron a cabo y que hoy básicamente pertenecen a la historia. Entonces, tenemos enfrente una nueva conformación del orden geopolítico
en el cual incluso actores que antes no contaban, como Arabia Saudita, ¿sí? Como Corea, que si me permite también, y no lo digo yo, también en parte lo dice el Profeta y otros, es que Corea, una vez que desaparezca este conflicto, va a unificarse, porque a China no le conviene en realidad tener a Corea del Norte ahí. Y sabemos que el premier de Corea del Norte, ¿sí? No se va a enfrentar a China. Lo van a llamar, le van a decir qué hacer, y probablemente, es decir, todo el orden de la Guerra Fría colapsa en las regiones donde usted vea. La pregunta es, ¿y en América Latina? ¿No? Porque nosotros teníamos, éramos el patio trasero en términos de la Guerra Fría. Vamos a superar esto y aprovechar esta oportunidad histórica. Estamos tratando de comprender las posibilidades. De entrada sabemos que Claudia y a su vez Andrés Manuel no quieren romper con Estados Unidos, quieren seguir en esa relación, ¿sí? Y cuando cada vez lo ve uno más en los periódicos mexicanos, de economistas que plantean la idea de diversificar nuestro comercio y de no seguir dependiendo de una nación que tiene serios problemas, ¿sí? Para mantenerse en el espacio geopolítico como actor dominante. Sí, no, sin lugar a dudas, y sobre todo planteas algo también central. Este derrumbamiento, digamos, del orden post-guerra, Segunda Guerra Mundial y también en torno a la Guerra Fría, se está desmoronando y si bien sabemos cuál va a ser el papel de Europa, que es básicamente seguirse subordinando a Estados Unidos en un papel todavía más pasivo, porque el motor industrial, nuevamente recalco, que es Alemania, lo ahogaron con las sanciones a Rusia, porque ese ha sido siempre el cometido. Recordemos que en la geopolítica clásica lo que se plantea es eso, que la unión entre una potencia industrial como Alemania con una potencia productora, digamos, de recursos energéticos, es el acabose para el resto del mundo occidental. Y eso fue lo que se empeñaron siempre en romper, y lo hicieron, y el ejemplo claro está con esa ruptura del Nord Stream, ¿no? Que en muchos otros casos se podría ver como un acto de guerra, aquí pues parece que no, y eso marcó claramente su papel de lacayos. El punto con América Latina será algo importante que también trabajaremos más adelante, y en lo cual solo me gustaría plantear algunas claves, y eso tiene que ver hay dos posturas que abordan cómo va a reaccionar Estados Unidos en esta crisis de su hegemonía geopolítica. Una es por medio de guerras, es decir, irse tirando plomazos, como muchos otros imperios se han ido antes. Inglaterra Uh no, -huh. Inglaterra pactó muy bien con Estados Unidos, pero otros se han ido así, resistiéndose. Y otra que lo que plantea es que Estados Unidos tiene que aceptar su posición en el mundo y regresar hacia su esfera inmediata de influencia, y esa es América. ¿A qué me refiero con esto? A que justamente como le hemos dicho, si Estados Unidos cae como hegemonía, eso no implica que se va a volver un país más, va a seguir siendo un país importante, central en la geopolítica, y eso solamente lo puede consolidar teniendo bien amarrados a básicamente quienes hemos estado bajo su sombra por los últimos básicamente 150 años, y eso es América Latina. Entonces vienen retos importantes que Sí. ya estamos viendo en la relación que tiene con Sheinbaum, en la relación que tiene con Petro, en el vasallaje que le está rindiendo ya buena parte de Centroamérica, entre ellos Panamá, por supuesto, pero también El Salvador, y que nos dejan ver más o menos qué es lo que nos va a esperar como América Latina. Rafael, últimas impresiones sobre el tema para que cerremos esto. No, efectivamente, creo que esta crisis empezó en 89-90. Todo el mundo lanzó los sombreros al cielo diciendo, ahora sí, es el fin de la historia, el capitalismo será eterno, el dominio estadounidense será eterno, y no, como señalaron algunos, ¿no? Estudiosos, dijeron, este es el inicio del fin de este orden geopolítico que surge de la Segunda Guerra Mundial. Y como te digo, en estos 30 años de transición podemos señalar momentos fundamentales en estos 30 años que demuestran en los hechos que eso es cierto y que eso es lo que está pasando. Claro, ahora es mucho más fácil decirlo. 30 años después, dices, y al que no lo quiere decir es porque por su miopía ideológica, ¿no?
Excelente, Rafael. Pues bueno, con esto cerramos esta emisión. Le recordamos a nuestra audiencia que por favor le den like si les gustó el video, comente cualquier sugerencia u opinión también al respecto de estos temas. Suscríbase y bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.